Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Angélica Charris, hago parte de la Fundación Sanando Heridas y estoy muy contenta de poder compartir una enseñanza muy provechosa el día de hoy. Gracias a mis directivos por este momento, gracias a Dios por permitir predicar su palabra, creyendo que cada palabra que sale de mi boca sale del corazón de Dios y estamos predicando de acuerdo a su palabra. Así que cuando escuches este mensaje, creemos que va a ser de mucha bendición para su vida, para quien la escuche y así como también lo fue para la mía. El tema de hoy se llama promesas de sanidad en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a basarnos en Mateo 8, 14 al 15. Y dice la historia: Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Bueno, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, también puede ser lo mismo que sucedió en esa época, también puede suceder en esta época. Hoy Dios nos quiere enseñar de que así como Él estuvo sanando enfermos, Él dejó una comisión para nosotros, sus discípulos, de hacer lo mismo con las demás personas, ¿verdad? Y de saber que si nosotros creemos la palabra de Dios y lo que ella dice, sus promesas, nosotros alcanzaremos esas promesas para nuestra vida también y las veremos como una realidad. Dice la palabra que en cuanto tocó su mano, la fiebre la dejó. Quiere decir que Dios no solo sana, sino que también da ánimo. ¿Por qué? Porque enseguida ella comenzó a servir a otras personas. ¿Cuántos saben que cuando uno está enfermo no tiene ánimo ni de atender a alguien? Pero cuando Jesús sana, Él lo hace por completo. Así que Dios quiere darte la sanidad, pero también quiere darte ese ánimo, ese aliento de vida. Si ahora mismo de pronto tú sientes que no tienes ese Zoe de Dios, hoy declaramos el Zoe de Dios para tu vida, que sea Dios llenándote de vida, de vigor, de salud. No importa la edad que tú tengas, Dios prometió que mientras Él estuviera con nosotros, Él nos va a dar vida y vida en abundancia. También dice que quitó nuestras enfermedades. El mismo versículo dice, en el versículo 16 dice: cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Bueno, al caer la tarde le trajeron endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a los enfermos. Dice que ¿a cuántos sanó? A todos los que llegaron los sanó. Quiere decir que Dios tiene el poder de sanar a todo el mundo. Y para Dios no hay enfermedad que pueda más que Él, porque ya venció en la cruz. La sanidad de Dios es para todo el mundo. Y eso sí, para todo el que cree la palabra y el que cree que Dios pueda hacerlo, ¿verdad? Ese es el único requisito que Él nos pide: cree y verás la gloria de Dios. Lo que Dios promete en su palabra, Él lo cumple. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad está en creer la palabra de Dios. Es lo único que tenemos que hacer para recibir nuestra sanidad. En este momento estamos hablando de sanidad. Dice la palabra que Él es quien sana todas nuestras dolencias. Entonces quiere decir que Él murió aún por nuestras dolencias. Lo que está escrito no son promesas, sino una obra hecha y consumada, puesto que ya Jesús lo hizo en la cruz. La palabra dice: el Señor llevó nuestras dolencias. Está en el verbo en pasado. Quiere decir que Él ya lo hizo, porque Él cargó en la cruz con nuestras enfermedades,
Ya Cristo sufrió un tormento terrible, un martirio, como nadie ha sufrido jamás. ¿Por qué? Porque Él sufrió todas las enfermedades en la cruz. O sea, llevó cautivo todo pecado, toda maldición, toda enfermedad. O sea, lo que Él sufrió en la cruz fue tan grande que para que nosotros no tendremos que pasar por esas cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros decimos que estamos pasando por situaciones que nadie más ha pasado, que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie, que nos pasan cosas horribles, pero ¿qué nos dice Cristo? Ya yo pasé por ahí, ¿verdad? Ya yo pasé por ahí y yo conozco tu sufrimiento, yo conozco lo que tú sientes, porque yo sufrí mucho en esa cruz por ti y por mí, ¿verdad? Entonces, Él venció cualquier enfermedad, aún por las nuevas enfermedades que no conocemos con el nombre aún, ya Él las venció en la cruz. Solo es creerlo y apoderarnos de esas promesas que vamos a ir reconociendo hoy a través del estudio bíblico. Entonces, el diablo ataca con enfermedades a todo el mundo. Los siervos de Dios tienen la experiencia de verse atacados por síntomas de una cosa u otra. Aunque estés sintiendo malestares en muchos órganos del cuerpo, no te preocupes por eso, pues no tiene importancia alguna, debido a que Cristo ya cargó con eso en la cruz. Lo que te tiene que preocupar es que Cristo ya pagó el precio de muerte en la cruz. Cuando nosotros reconocemos que todo ese martirio que vivió Cristo es para que nosotros no suframos más y lo confesamos con nuestra boca, vamos a recibir esa sanidad que tanto necesitamos. Él dice que sufrió nuestra enfermedad. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora no es cuestión de que Jesús promete sanarte, sino que ya sufrió por tu enfermedad. Es más, ya pagó el precio por nuestras dolencias y las llevó sobre su propio cuerpo. Por eso fue que Él sufrió, puesto que sintió en su cuerpo el dolor de la enfermedad. Ejemplo. Hay siervos que mientras ministran, puede ser un pastor, un profeta, un líder, que mientras ministran sienten un dolor terrible en el corazón y se dan cuenta que donde están predicando hay una persona que sufre del corazón, ¿verdad? Y que de pronto tiene algún malestar similar en el corazón. Entonces él llama a la persona y dice: alguien aquí de pronto se está sintiendo mal en su corazón o ha tenido enfermedades de corazón, enfermedades cardíacas, y la persona pasa y sana por medio de la oración de fe. La palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo. Es decir, que cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, recibimos todo lo que necesitamos. En este caso, la sanidad. Antes de sanarse, el siervo de Dios sintió el dolor sobre sí mismo. Esto es algo semejante a lo que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Él sintió en su cuerpo el dolor de nuestra enfermedad. ¿Cuánto dolor puedes sentir tú? Cristo lo sintió. O sea, Cristo sabe qué es lo que tú sientes. No podemos decir que una persona no ha sufrido lo que nosotros sufrimos cuando ya Cristo lo sufrió. Así que nosotras tenemos el derecho a ser sanados, pues ya Él pagó el precio de nuestra sanidad. Otro punto es: visualiza a Cristo. La Biblia dice: ciertamente sufrió nuestros dolores, sufrimiento real y terrible como hombre. Y hoy en día Dios permite que algunos siervos sientan algo similar. Por supuesto, mucho menor, o sea, no tan terrible como lo sintió el Señor Jesús, a fin de que veamos que es una realidad literal. Cuando venga la enfermedad,
no nos dejemos engañar por el diablo, sino que visualicemos enseguida a Jesús en la cruz. Reclama tu sanidad, diciendo: tú ya sufriste por esto, por lo tanto yo estoy libre y estoy sano. Ya tú pagaste el precio, por eso no puedo enfermarme, por esas mentiras que son del diablo. Entonces le caes arriba a Satanás con esa espada en la mano cada vez que repites la palabra de Dios, cada vez que repites sus promesas. Es como si le dieras un golpe con esa espada a Satanás hasta que se tiene que ir. Otro punto es: resiste al diablo con la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Con la espada del Espíritu, que es la poderosa e incorruptible palabra de Dios. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a los enfermos, ¿verdad? Y con el poderoso nombre de Jesús. Sabemos que no es en nuestro nombre. Nosotros cuando vamos a orar por una persona, nosotros no oramos en nombre propio, sino en el nombre de Jesús, porque fue el único nombre que es dado sobre todo nombre y que tiene poder y autoridad, ¿verdad? Entonces tú también echas fuera a los demonios con su palabra, pues a medida que la hablas y la citas, va aumentando en ti la fe. De momento el diablo no resiste más esa palabra, así que lo cortas cada vez que hablas la palabra. Satanás siente el golpe, el martillazo que le das cada vez que repites la palabra de Dios, cada vez que confiesas la palabra de Dios. El problema con muchos cristianos es que no tienen su corazón en el Señor, no entienden el poder que hay en la palabra y la autoridad que hay en nosotros. Cuando viene el síntoma, ¿qué hacen? Se atemorizan. Ejemplo: cuando hay una virosis en la ciudad, donde sea que tú te encuentres, sabemos que pasan épocas por muchas virosis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando viene la virosis? En vez de clamar la sangre de Cristo, ¿qué hacemos? Ay, falto yo para que me dé esa virosis. Todavía no me ha dado, pero en algún momento me da. O sea, nosotros con nuestra boca tenemos el poder de hablar, de confesar, de atar, de desatar. Pero si vamos a decir que la virosis que la da a todo el mundo me tiene que dar a mí, nosotros no estamos creyendo la palabra de Dios. Nosotros no estamos creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, en vez de tirarse al suelo, reclámele a Dios su promesa. Empieza a hablar la palabra de Dios. Visualiza a Cristo en la cruz con esa enfermedad en el cuerpo del Señor Jesús. Visualiza cómo Él pelea contra el diablo con la autoridad de Cristo. Ganar la batalla y honrar a Dios con su victoria les da temor. Como resultado, antes de pensarlo dos veces, ya están corriendo para el médico. O sea, eso es una persona que no cree la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Van corriendo al médico a buscar medicinas, a buscar un alivio, cuando Cristo ya pagó el precio terrible de sufrimiento por ese malestar. Y con esto no estamos diciendo que la medicina no sana, que los médicos no deben existir. Pero lo que queremos decir es que lo primero que nosotros como cristianos creyentes, cuando estamos enfermos, debemos hacer es confesar la palabra de Dios y orarle a Dios y recordarle ese sacrificio. ¿A quién se lo vamos a recordar? A Dios, Él lo sabe. Se lo vamos a recordar al diablo. Le vamos a recordar que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Ve y visualiza con sumo cuidado lo que implica salir corriendo hacia una ayuda humana. Cuando llega el síntoma,
Visualiza lo que pensaría el Señor que está a tu lado, que murió y pagó un precio terrible por esa enfermedad. Imagínate lo que el Señor pensaría y lo que diría. Pero después que yo sufrí aquel martirio y llevé en mi propio cuerpo, ahora corres a alguien que puede fallar y no corres hacia mí, que no te fallo nunca. Es una situación más seria de lo que a veces consideramos y de lo que a veces creemos, ¿verdad? Como Dios cree que por nosotros no orarle a Él estamos invalidando el sacrificio de la cruz. Otro punto es, no dudes, no dudes. Acuérdate de que sin fe es imposible agradar a Dios. Al moverte en otra dirección implica que dudas de que esto sea verdad, como que uno teme que Dios puede estar en otro asunto, que se haya ido de vacaciones como los Baales, o sea, los dioses ajenos a dioses dioses de acera, de oro, de plata, dioses que nada más tienen figura aquí en la tierra, no te escuchan, porque ellos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen cuerpo y no sienten, ¿verdad? Porque son dioses hechos de acera, de escultura. Pero nuestro Dios, tu Dios y el mío, Cristo, es un Dios vivo, porque Él murió y resucitó. Dios está presente ahí en todo momento como poderoso gigante, atento a nuestra oración y con la mano extendida para darnos la victoria. Lucas 18:7 dice, Dios no se tardará en hacer justicia a los que claman a Él día y noche. Entonces Dios te dará la justicia en el momento justo y adecuado. Otro punto es, por sus llagas tú fuiste sanado ya. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En el Evangelio de Mateo, Cristo no había muerto. Sin embargo, en Primera de Pedro, Cristo ya murió en la cruz e hizo la obra. En otras palabras, en su cuerpo lastimado, molido y deshecho, Jesús llevó tu enfermedad en el madero del Calvario, al igual que tu pecado. Todo lo que tú necesites lo encuentras en esa cruz, ¿verdad? Porque Él dice que Él murió porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, otro punto es Jesús, Salvador y Sanador. Cuando cometes una falla y vas al Señor, lo haces con seguridad, porque sabes que Cristo llevó eso en la cruz. Te acercas a Dios y le dices con fe, Señor, perdóname, cometí una falta, ten misericordia por su sangre, me limpio de pecado. Me limpió de pecado, o sea, Cristo me limpió de todo pecado. Al instante somos perdonados. La palabra dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, Salmo 103:2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Beneficios de la muerte de Jesús en la cruz, ¿cuáles son? Primero, nos salvó. O sea que tenemos una vida eterna, ¿verdad? Tenemos paso directo a la vida eterna cuando creemos en Jesús. Segundo, se llevó todos nuestros pecados. Tercero, en su cuerpo sintió el peso del pecado. Cuarto, fue hecho pecado por culpa nuestra. La palabra dice que Dios no conoció pecado, pero por nosotros, por sus hijos, se hizo pecado al morir en esa cruz. Entonces fue hecho pecado por nuestra culpa. Otro es que fue enfermado por culpa nuestra. Sufrió el dolor de las enfermedades. Como les decía ahorita, de cualquier enfermedad.
Llámese desde un dolor de uña hasta un dolor de migraña, hasta un cáncer, hasta una leucemia, hasta un lupus. Todo lo llevó Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para nuestra bendición. Otro punto que vamos a hablar hoy es: no desmerites un sacrificio tan sublime. Nuestra responsabilidad en cuanto a la sanidad divina es muy profunda. ¿Por qué? Porque cada vez que en lugar de ir a Cristo, primero vamos a otras fuentes, le quitamos valor al sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Un ejemplo personal que yo les quiero dar es, hubo un tiempo, una época donde estuve con un dolor fuerte de rodillas, en ambas rodillas. Y aparte de que yo, aunque sea muy joven, yo decía, ¿cómo a mí me puede dar un dolor tan fuerte? ¿Verdad? Siendo tan joven, incluso yo hasta hacía deporte, o sea, iba al gimnasio. Entonces, cuando fui al médico, la médica general enseguida, sin hacerme un examen, sin nada, enseguida me dijo, no, tú tienes artritis. O sea, y uno tiene la fe para creer, pero en el momento, cuando uno le da un dictamen, o sea, sin saber, sin tener pruebas, uno no puede negar de que su fe desmaya, o sea, que uno se cabizbaja. Pero inmediatamente me da el dictamen. Yo no le dije nada a ella. Yo pensé, esa señora no puede darme un dictamen sin un examen. Pero al mismo tiempo, cuando yo salí de ese examen, yo enseguida lloré, porque es algo natural. En tu naturaleza tú vas a hacer cosas naturales, pero en tu espíritu hay algo que te dice dentro de ti: Cristo es mayor. Al mismo tiempo que yo lloré, enseguida yo dije, Cristo, tú te vas a glorificar en este diagnóstico. Tú te vas a glorificar en mi vida, y si yo estoy aquí es porque tienes un propósito y unos planes para mi vida. Y yo sé que tu palabra es sí y es amén, y yo soy sana por tus llagas. Así que enseguida declarando la palabra, siempre declarando la palabra. Al final, cuando ya fui a un médico especialista, ya el médico especialista fue más alentador y ya me dijo que era algo más sencillo, que había sido un derrame articular, pero que necesitaba unas terapias, y ya con eso ya se me iba a quitar. Unas terapias, unos medicamentos, y ya se me iba a pasar. Gracias a Dios estoy sana, pero el enemigo siempre ha querido ponerme en mí de que hay una enfermedad en mí, y de que cosas que mis generaciones pasadas, mis padres, mis abuelos tuvieron en su momento, él cree que va a venir a decirme a mí que yo también voy a pasar por eso. Y no es así, porque ya Cristo murió por mí, y cualquier maldición generacional es cortada, ¿verdad? Entonces eso mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros: cortar esas maldiciones generacionales, esas enfermedades que agobian por generaciones. Eso cuando uno va al médico, ¿y de qué sufrían tus abuelos? ¿Y de qué sufrían tus padres? O sea, no podemos pensar de que porque le dio a mi papá, porque le dio a mi tío, me va a dar a mí. No, Señor, porque ya Cristo cortó con esa maldición en la cruz. Entonces, cuando tú tienes fe, ¿qué haces? Empiezas a declarar la sangre de Cristo sobre tu cuerpo. Es nuestra responsabilidad conocer más a Cristo para vivir en victoria grande y profunda contra el diablo. Sabemos que tenemos un enemigo y contra él es que batallamos, pero no batallamos en nuestras fuerzas. Batallamos ¿con qué? Con la palabra y las promesas de Dios que dejó escritas en su palabra. Efesios 5, 15 al 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en un tiempo malo, difícil, peligroso. Por eso hay que aprovechar el tiempo en las cosas de Dios. ¿Qué
Que Cristo venga y nos diga: buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Ese debe ser nuestro clamor, nuestro enfoque. Pero que mientras estemos aquí en la tierra debemos vivir la vida abundante que Dios nos quiere dar. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Cada vez que el diablo quiera venir, tú menciónale 3 versículos, 3 promesas de la Biblia que él va a tener que huir, porque Dios es mayor. Mayor es el que está en nosotros, que es Cristo, que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer la palabra, hablar la palabra, vivir la palabra de Dios, para que tengamos autoridad sobre el diablo. Solo si nosotros obedecemos la palabra de Dios podemos tener esa verdadera autoridad. Porque si nosotros no estamos viviendo para Cristo, podemos pedir lo que sea que no nos va a ser concedido, ¿verdad? Tenemos que tener la obediencia en Cristo para que esa palabra se haga una realidad en nuestra vida. Otro punto es: habla y vive la palabra. Muchísimas personas, aún los siervos de Dios, cuando enferman, no se acuerdan de Dios primero. No se acuerdan de Dios primero, sino que enseguida van buscando YouTube, van buscando ChatGPT, van buscando cualquier fuente, un médico, cuando Cristo sufrió y pagó y murió y Él nos sanó en esa cruz, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es oración y creer esa palabra, creer de que si Cristo murió, Él se llevó todo pecado, toda maldición, toda enfermedad en esa cruz. Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué hará? Lo que nosotros le pidamos, lo que nosotros confesemos con nuestra boca. Nuestra boca tiene el poder de cumplir la palabra que se envía, si la decimos con fe. Dios a veces no nos da la victoria al momento. Es que a veces nosotros queremos decir: soy sana, y enseguida. Pero ¿por qué Dios a veces no hace esto? Porque cuando nosotros lanzamos la palabra, la oración, en el segundo que oramos, ya estamos sanas. Pero Dios no lo manifiesta enseguida, para probar si es verdad que nosotros podemos esperar en Él. Si es verdad que nosotros estamos creyendo la palabra de Dios. Que si es verdad que nosotros creemos más a Dios que al diablo. Durante la espera, ¿qué tenemos que hacer durante ese momento de espera? Que ese momento que quiere venir la duda a ti y decirte: tu Dios no está contigo. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar y confesar la palabra, hablar la victoria y caminar hacia adelante, servirle a Dios con todo nuestro corazón, servirle a la gente, ¿verdad? Porque la palabra dice: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, somos más que vencedores por aquel santo que nos amó. ¿Quién fue? Cristo. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si la palabra es verdad, cuando Él dijo que por sus llagas fuimos sanados, quiere decir que ya no, eso es una realidad en nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros hoy debemos aprovechar y tomar esa palabra para nosotros, sabiendo que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad? Y que Dios es un Padre fiel y justo, y que Él nos va a dar mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir, creer o entender. Así que hoy confiesa la palabra. Si de pronto estás pasando por alguna enfermedad, puede ser física, puede ser mental, puede ser a nivel espiritual también, pero Dios hoy te trae la sanidad completa, porque Dios murió
por cualquier enfermedad, ¿verdad? Porque ya Él sufrió y pagó el precio, que fue la muerte en la cruz. Entonces hoy vamos a decir, soy sano por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Que sea esa cruz una bendición para nosotros y que podamos recordarlo, recordar ese sacrificio cada vez que estemos pasando por una prueba, por una tribulación. Primero llegar a la cruz de Cristo, ¿verdad? Antes de cualquier cosa, antes de contárselo a cualquier persona, contémoselo a Cristo, que Él es la respuesta, que Él tiene la respuesta, Él tiene la solución a cada cosa que nosotros queramos y que necesitemos. Así que bendiciones, los animo a que sigan conectándose a Lámpara Encendida y tengan un buen día. Sean sanos en el nombre de Jesús.